Jeremías capítulo 6, verso 16. ¿Están conmigo ahí? Así que no se tiene que poner de pie, pero vamos a leer la palabra y en reverencia a la palabra de Dios vamos a estar atentos a ellas. Amén. Así dice ¿quién? Jehová. En otras traducciones, la traducción que tengo de la nueva traducción de las Américas dice el Señor. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your souls. Amén. Hoy, mi hermano, más que nunca, Today, more than ever, necesitamos interiorizar, we need to internalize. necesitamos revisar nuestro sistema de creencias. We have to review our belief system. ¿Cómo estamos funcionando como iglesia, como cuerpo? How are we functioning as a church? Cuando vivimos un tiempo donde se han levantado muchas creencias, When we live in a time where a lot of beliefs have been raised, muchas enseñanzas, a lot of teachings, y como mencionamos la semana pasada, donde hay una iglesia sin ningún poder en la sociedad, like we said last week, where there is a church with no power in the society, donde la iglesia no tiene ningún impacto en la sociedad hoy en día. where the church has no impact in society Si nowadays. queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, mis amados, If we want to see the glory of God in our lives, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras familias, if we want to see the glory of God in our family, en esta casa in como this- iglesia, in this house like a church, debemos volver a nuestros we fundamentos. got to come back to the fundamentals. Y en estos días quiero hablar sobre ese tema, And I want to talk about that topic today. volviendo a nuestros fundamentos, Going back to the basics, fundamentals, volviendo a las bases. to the basis. En este pasaje, In this passage, Dios le dice a su pueblo por medio del profeta Jeremías God told his people through the prophet Jeremiah que medite en su caminar, to think about their walk, que pregunte por las sendas antiguas, to ask about the godly old ways, por los fundamentos que por él fueron establecidos desde tiempos pasados, to ask about the foundations established by him since past time, en los cuales el pueblo de Dios andaba, lo seguía y era fiel a Dios. and in which the people walked and were faithful to God. Dios dice que se detengan en su ocupada vida, God says to stop in their busy life, que consulten, to check, que pidan dirección acerca de cuál es la senda correcta a seguir to ask for direction about which is the correct pathway, y volver a la fuente de vida para no errar otra vez, para no cometer errores. and to return to the source of life so as not to commit error. Ahora escúcheme, amado, porque yo creo que es tiempo I think it is time de que la iglesia haga un paro en su ocupada tarea. that the church stops in their busy life. Es necesario volver atrás. It's necessary to go back, Es necesario mirar atrás, to look back, no para ver nuestros errores, not to see our errors, sino para ver lo que Dios ya había puesto como fundamento. but to see what God already has put as the fundamental. Creo que hemos puesto muchas cosas encima de cosas I think we've put a lot of stuff over a lot of stuff, y nos hemos desviado de lo que Dios realmente necesita y quiere dentro de la iglesia como pueblo. we've deviated from what God really wants as a church. Muchos de nosotros hemos estado caminando en la vida cristiana por mucho tiempo A lot of us have been walking in this Christian life for a long time. y pueden suceder dos cosas. Two things can happen. Una, que estemos creciendo One thing, that we're going to be growing y madurando en el Señor, and maturing in the Lord, o que nos hayamos convertido en profesionales del Evangelio. or that we have become professionals of the gospel. Yo no sé si usted entiende, en la escuela dominical lo dije, pero el profesional en el Evangelio In the class I said that the professional of the gospel es aquella persona is that person que tiene un método ya predispuesto, aprendido. who already has something already learned already. Sabe cómo vestirse, He knows how to dress, sabe cómo actuar dentro de la iglesia, how to act in church, sabe cómo caminar, how to walk. sabe cómo hacer ciertas cosas dentro de la iglesia. He knows how to do certain things in the church. Lo hace He automáticamente does it automatically porque es profesional. because he's a professional. El profesional sabe lo que hace sin mucho esfuerzo. The professional knows what he's doing without too much effort. ¿Es cierto? Is it true? Y muchos cristianos nos hemos convertido en profesionales del Evangelio, And a lot of Christians have become professionals of the gospel, cayendo en una rutina, falling into a routine, creando caminos que nos parecen mejores, making ways that seem
the best to us, pero no son los que Dios ha establecido para la iglesia. but it is not what God has established in the church. Proverbios capítulo 14, 12 nos exhorta y nos alerta en cuanto a esto. Proverbs 14:12 says, Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. there's a path before each person that seems right, but it ends in death. A veces la iglesia está haciendo cosas que no son bíblicas. Sometimes the church is doing things that are not biblical, A veces la iglesia está haciendo cosas que Dios nunca mandó que se hicieran. that God never sent to do, Y la tenemos and we have it como espirituales. as spiritual. Si queremos ver la gloria de Dios, mi amado, en todas las áreas de nuestras vidas, We want to see the glory of God in every area. en esta casa In this house, debemos recordar algunos fundamentos establecidos por Dios. we should remember some of the foundations established by God. Y que si los abandonamos, And if we abandon them, puede afectar nuestra vida de devoción it can affect our life of y devotion, nuestra fidelidad hacia Dios. our faithfulness to God. Así que estamos ready para poder saber cuáles son estos fundamentos. Are we ready to see what is our fundamentals? Quizás hayan más. Maybe there's more. Yo voy a mencionar I'm algunos. just going to mention some. Para mí son algunos fundamentos importantes. For me, it's fundamentals that are important. Lo primero que tenemos que The hacer first thing we have to do, es pararnos, stop, pensar, think, preguntar, ask, mirar atrás, look in the back, volver a avivar el fuego del Espíritu Santo. return again to start fueling, fanning the fire of the Holy Spirit. Volver a avivar el fuego del Espíritu Santo. Fan the fire of the Holy Spirit En again. la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, 2 Timothy 1:6. el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo Apostle Paul tells Timothy que mantenga el fuego encendido en su vida, que es un regalo de Dios. to keep the fire alive in his life that is a gift from God. Que mantenga el fuego de Dios encendido. To keep the fire on. Juan el Bautista, John the Baptist, acerca de Jesús, nos dijo, about Jesus, he said, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Jesucristo dijo, Jesus said, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Y Pablo nos exhorta en el libro, en la carta a los Gálatas, Paul exhorts us, a andar en el Espíritu. walk in the Spirit. Eso implica una continuidad en donde el Espíritu Santo controla todas las áreas de nuestra vida. This means a continuity where the Holy Spirit controls every area of our life. ¿Me está atendiendo hasta ahí? Are you ¿Me understanding? está siguiendo? Are you following? ¿O voy muy rápido? Am I going too fast? Podemos hacer de nuestra vida cristiana algo mecánico, mi amado, We can make of our Christian life something like automatic cuando olvidamos esta senda que Dios nos muestra que sigamos. when we forget the path that God shows us to go. Cuando olvidamos mantener vivo el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. When we forget to keep the fire alive in our life. Cometemos un grave error We make a big error. y podemos convertirnos mecánicos en lo que hacemos. We can become automatic in what we do. Porque como ahora somos profesionales, Because now that we're professionals, quien dicta cómo se hagan las cosas en la iglesia, the one who dictates what you do in church, en mi vida, in my life, en mi casa, in my house, soy yo y no el Espíritu. is me and not the Spirit. Pero cuando el Espíritu de Dios, andamos en el Espíritu, But when we're in the Spirit, Él es el que nos ordena nuestros He pasos. orders our steps. Él es el que nos dice lo que debemos He hacer. tells us Él what dice to do. cuándo nos tenemos que mover. When to Él move. dice qué debemos hablar. What should we say? Él es el dueño de la iglesia. He is the owner of the church. Sin el Espíritu Santo, mi amado, Without the Holy Spirit, nunca seremos guiados a la verdad we'll never be guided to the truth y conocer la voluntad de Dios. and know the will of God. El mismo Jesucristo dice, refiriéndose al Espíritu Santo, Jesus himself says, referring to the Holy Spirit, Él os guiará a toda verdad. He will guide you into all truth. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no le permitimos al Espíritu de Dios que nos enseñe? How are we going to know the will of God if we don't allow the Spirit of God to show us? Sin el Espíritu Santo, mi amado, no glorificaremos a Jesús. Without the Spirit of God, we won't glorify Jesus. Siendo que Él, Jesucristo mismo dijo Being that Jesus himself said, acerca del Espíritu, according to the Spirit, Él me glorificará. He will bring me glory. Pregúntese, mi amado, si lo que se está pasando en la iglesia
todo lo que sucede en la iglesia glorifica a Cristo. Ask yourself if everything happening in church glorifies God. Que todo lo que sucede en la iglesia está apuntando hacia Cristo. That everything that happens in church, does it point to God? Porque si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, mi Because if we're amado, not filled with the Holy Spirit, eso no va a poder suceder. that's not going to happen. Puede que haga mucha bulla en la iglesia. We can make a lot of noise in Puede church. que haber mucho revuelo en la iglesia. A lot of noise in Pero church. si Cristo no es But glorificado, if mi amado, Christ is not glorified, entonces then el Espíritu Santo no está. the Holy Spirit's not there. Sin el Espíritu Santo no habrá amor dentro de nosotros. Without the Holy Spirit, there won't be love inside of us. Siendo que Pablo dice, Paul said, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. that the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. ¿Se da cuenta? Do you see? Sin el Espíritu Santo tampoco nunca seremos consolados. Without the Holy Spirit, we will never be comforted En nuestras adversidades, en nuestras luchas. in our difficulties, adversities. Jesucristo mismo habló del Espíritu Santo Jesus himself talked about the Holy Spirit. cuando venga el Consolador. When the Comforter comes, Haga un alto y pregúntese si la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo. pause and ask yourselves if the church is being guided by the Holy Spirit. O si está guiada por programas de hombres Or is it guided by programs of man que apuntan más a lo que el hombre necesita that point more to man feeling what the man needs? que lo que el hombre se sienta bien consigo mismo, That the man feels good about himself antes que saltar el nombre glorioso de nuestro Señor before Jesucristo. exalting the name of God. Pregúntese si todo lo que sucede en la iglesia, mi amado, Ask yourself if everything that happens in church, todo lo que yo hago en la iglesia, everything I do in church, para que yo vengo a la why do I iglesia, come to church, apunta a Cristo Jesús. does it point to Christ? Preguntémonos eso. Ask ourselves that. Preguntémonos si nuestra If vida our life realmente glorifica a Cristo. really glorifies Christ. Hagamos un alto y consideremos Let's stop and consider si el mundo puede percibir if the world can perceive, y dar testimonio give testimony del amor que tenemos entre hermanos, of the love that we have with each other como sucedía en la iglesia primitiva. as it happened in the early church. Pregúntese. Ask yourself. Pregúntese si el mundo Ask yourself if the world puede decir, esa gente can say that those people tienen a Cristo en su have corazón. Christ in their heart. No porque gritan mucho, Not because they scream a lot, no porque dicen que son not cristianos, because they say they're Christian, sino porque se aman unos a otros. because they love each other. Si el Espíritu no está, mi amado, The Spirit is not no there. puede haber esa clase de amor. There won't be that kind of love. Porque la Biblia nos dice, Because the Bible says porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Cuando nuestra relación con el Señor disminuye, When our relationship with God decreases, también nuestra habilidad de amar se verá afectada. our ability to love is also going to be affected. Nuestra relación con los demás se deteriora. Our relationship with others will get worse. Y cuando eso sucede, And when that happens, ¿sabe qué comienza a do you pasar? know what starts to happen? Comienzan a aparecer los chismes, The gossip starts, los rencores, grudges, las murmuraciones, murmurs, los celos, jealousies, las peleas. fights. Somos sensibles a cualquier comentario. We're sensitive to any comment. ¿Me está escuchando? Are you hearing? Usted no ha visto hoy creyentes más sensibles que nunca. Have you seen believers so sensitive more than ever? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones The love that has been poured into our hearts comienza a agotarse starts to wear out porque hemos dejado la fuente de todo amor. because we've left the source of all love. Si queremos ver la gloria de Dios en este So año, if we want to see the glory of God this year, tenemos que volver a los fundamentos. we have to return to the foundation. Tenemos que volver a avivar el fuego del Espíritu Return. Santo de Dios que fue depositado en nuestros We corazones. have to return to fan the fire. Lo segundo que tenemos que hacer, The second thing that we have to do recapacitar, is pensar, to think, es volver a oír la voz de Dios. to return again to hear the voice of God. Volver a oír la voz de Dios. Hear the voice of God. Isaías 55:3 nos dice, Isaiah 55:3 says, inclinad vuestro oído y venid a mí. come to me with your ears wide open. Escuchad y vivirá vuestra alma. Listen and you will find life. Ahora, como el pueblo de Dios, Like the people of God, usted y yo somos depositarios de su palabra. we are depositaries of His word.
Pero para poderla darla con exactitud, But in order to give it with exactitude, tenemos que escucharle. we have to hear it. Dios nos exhorta en este pasaje que inclinemos nuestro oído. God exhorts us to incline our ears. Inclinar nuestro oído, mi amado, es una acción intencional de atender lo que se va a decir. To incline our ears is an intentional action to attend to what is going to be said. Déjame ponerlo en contextos hispanos. Let me tell you in the Spanish way. Cuando hay un chisme bueno, There's a good gossip. ¿qué usted hace? What do? Inclina su oído, You ¿no? ¿Verdad? incline your ear. ¿Para qué? To what? Para no perderse ningún To detalle del not chisme. miss any detail. Bueno, aquí Dios nos dice But God says here que ahora en Cristo Jesús that now in Christ, inclinemos nuestro incline oído your ear para prestar mucha atención to pay very close a lo que attention tiene que decirnos Dios. to what God has to tell us. Si no oímos, no podremos saber y conocer su voluntad. If we don't hear, we will not know His will. Si queremos ser llenos y ser usados con el poder para su gloria, If we want to be filled and used with the power for His glory, tenemos que detener nuestra agitada carrera we have to stop our hectic race y meditar. and meditate. Estemos quietos para escuchar. Be still to hear. Por lo general, cuando estamos ocupados, mi amado, When we're busy, no escuchamos bien. we don't hear good. Isaías 50, capítulo 4, versos 5 nos dice, Isaiah 50, verse 4 to 5 says, escuche este verso, mi amado. listen to this Mire, verse. subráyelo si tiene algo para Underline it subrayar. if you have a pencil. Escúchelo. Listen. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar con los discípulos, como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví It atrás. says, the sovereign Lord has given me His words of wisdom so that I know how to comfort the weary. Morning by morning He wakens me and opens my understanding to His will. The sovereign Lord has spoken to me and I have listened. I have not rebelled or turned away. ¿Entendió eso? Did you understand that? No lo entendió, parece. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus discípulos. God has given us the privilege of being His disciples. Si presto atentamente, o si usted prestó, o si usted le puso atención a lo que ese verso dice, If you paid attention to the verse, what Él it dice it said, que nos ha dado lengua de discípulo, He has given us a tongue of disciple. ¿para of his qué disciple. cosa? For what? Para que yo sepa sostener So that I know how to sustain con una palabra with one word al fatigado. the weary. Entonces con esa palabra And with that word, podemos darle fuerza al que está fatigado. we can sustain the one that Con is una weary. palabra podemos levantar al que está With caído. one word, lift him Con up. una palabra podemos sacar fuera a los demonios. Take out the demons. Con With una one palabra word. podemos desatar al que está atado. Con una palabra podemos With one word, we can levantar al que está enfermo. lift the one that is sick. Con una palabra. With one word. Hay gente allá afuera, mi amado, que está necesitando una palabra. There's people out there that are just needing one Pero word. no una palabra conforme a nuestros Not, conceptos, not a word according to our concept. sino una palabra de parte de A Dios. word part of God. Una palabra de parte de Dios que pueda tocar los mismos tuétanos del ser humano A word that can touch them y pueda volver en sí otra vez. and they can return again Y reconocer la grandeza de nuestro and Dios. recognize the greatness of our God. Pero para eso se necesitan discípulos. But for that, we need disciples. Y creo que hay muchos maestros en la iglesia y pocos discípulos. And I think there's a lot of teachers and less disciples. El profeta dice que él no fue desobediente a ese llamado. The prophet said that he was not disobedient to that calling. Dice, el Señor me ha abierto el oído, verso 6, y no fui desobediente, ni me volví atrás. He says that the Lord opened his ears and he was not disobedient. So, el profeta no fue desobediente. So the prophet was not disobedient. Pero ¿qué hay de nosotros hoy en día? But what of us nowadays? ¿Qué hay de nosotros hoy en día? ¿Qué hay de nosotros con lo que nos toca como discípulos? What of us as disciples? ¿Queremos escuchar la voz del maestro? We want to hear the voice of the master, ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz del maestro? willing to hear the voice of the master, Pero como discípulos, but as a disciple, ¿estamos dispuestos a hacer lo que el maestro nos diga que Are- debemos hacer? are we willing to do what the master tells us to do? Muchas veces creemos, mi amado, que somos los más sabios. Sometimes we think we're the most wisest.
Somos más sabios que Dios. more wiser than God. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. We want to do things our way. Y si usted no se dio cuenta, If you didn't notice, eso es rebeldía. that is rebellion. Eso es lo mismo que le sucedió a Saúl. That's the same thing that happened to Saul. Dios le dio una palabra certera a Saúl. God gave Saul a word, Se quiso hacer más sabio que Dios and he wanted to be wiser than God. e hizo lo que él mejor le Did parecía. whatever he wanted to. Y eso le costó el reino. That cost him. So, tengamos mucho cuidado, debemos aprender, debemos volver a escuchar la voz de Dios. So we need to be careful and hear the voice of God again. Hay algo que a mí siempre me interesa, y esto está fuera acá, no lo puse acá, pero hay algo que siempre me interesa en la Biblia. Something that interests me always in the Bible is Cada vez que Dios habló a los hombres en la palabra de Dios, every time God spoke to the man in the Word of God, ellos sabían que era Dios que les hablaba. they knew it was God who was speaking. No había ningún problema. There was no problem. Ellos sabían que Dios estaba hablando. They knew it was God who was talking. Pero hoy parece que la iglesia no sabe discernir cuándo Dios está hablando. But y now cuándo it no. seems the church cannot discern when God is talking. Quizás será porque no conocemos a Dios. Maybe because we don't know God. O quizás Or maybe porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu de Dios. we haven't let ourselves be guided by the Holy Spirit. Tercero, Third, tenemos que volver a una vida de confesión. we have to return to a life of confession. Salmo 32, verso 5 dice, Psalm 32:5. te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Finally, I confess all my sins to you and stop trying to hide my guilt. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord and you forgave me. Esta es una de las cosas que más nos cuesta hacer, This is one of the things that cost us the most porque apunta directamente a nuestro orgullo. because it points directly to our pride. ¿Cuántos son orgullosos How acá? many of you are prideful here? Algunos son valientes de levantar la mano. Some are brave to lift up their hands. Otros son tan orgullosos que no levantan la mano. Others are so prideful they don't raise their hand. Pero creo que todos tenemos, I think that all of us have, de una manera u otra, one way or another, un poco de a orgullo. little bit of pride. Muchas veces pensamos que la confusión de pecados se hace solamente cuando entregamos nuestras vidas a Cristo y nada más. Sometimes we think that the confession of our sins is we only do it when we surrender our life to Christ and that's it. Pero cuando usted entiende But when you understand que aunque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, that even though we've been washed by the blood of Christ, todavía estamos bajo una naturaleza caída. we're still under a fallen nature. Y debido a eso, Because of that, ofendemos a Dios. we offend God. A cada momento con nuestras palabras, Every moment with our words, con nuestras acciones, our actions, con nuestros our pensamientos thoughts, y con otros también. and with others too. Por eso necesitamos humillarnos y confesar nuestras That's why transgresiones. we have to humble ourselves and confess our iniquities. Si usted es uno de los que cree que no ofende a Dios, If you are one of those that think you don't offend God, debería reconsiderarlo you should reconsider y leer 1 de Juan capítulo 1, verso 8. and read 1 John 1:8-9. Si decimos que no hemos pecado, If we claim we have no sin, nos engañamos a nosotros mismos we're only fooling ourselves y la verdad no está en nosotros. and not living in the truth. Pero, But, y gracias a Dios por ese pero, thank God for that but. no está ahí, pero lo pongo yo. It's not there, but I put Si it. confesamos nuestros pecados, If we confess our Él es sin fiel y justo He's faithful para perdonar nuestros pecados to forgive us our y sin, limpiarnos de toda maldad. cleanse us from all Y wickedness. por último, And last, necesitamos volver a reposar en Dios. we need to return again to rest in God. El Salmo 62, verso 5 nos Psalm dice: 62:5 says, Alma mía espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. let all that I am wait quietly before God, for my hope is in Him. Uno de los mayores problemas que tenemos como cristianos es aprender a confiar en Dios. One of the biggest problems we have as Christians is to learn to trust in God. Las preocupaciones del mundo actual quieren ahogar y apagar nuestra confianza en la suficiencia de Dios. The worries of this world want to drown and turn off our trust in God's sufficiency. Lo voy a volver a I'm repetir. going to say it again.
la filosofía del mundo, philosophy of this las world, preocupaciones del mundo, worries of this world, quieren ahogar y apagar they want to drown and turn nue- off nuestra confianza en la suficiencia de Dios. in our trust in God's sufficiency. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3 The writer of the letter to Hebrews in chapter 3 nos dice que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo de Dios a causa de su incredulidad. it says that the people of Israel could not enter into the rest, the God's place of rest because of their iniquities. Léalo. Read it. El pueblo de Dios no pudo entrar en el reposo de Dios, The en lo que Dios ya había dado para que ellos pudieran regocijarse, reposar por causa de su incredulidad. Because of their disbelief, they couldn't enter into God's place of rest. La incredulidad es una convicción, Disbelief, it is a conviction, un convencimiento a convincement, instaurado en nuestra mente accepted in our mind, y en el corazón de que no hay ninguna salida para nuestros problemas. accepted in our heart that there is no way out to our problems. Es un impedimento para entrar en el reposo de Dios. It's a barrier to enter into the rest of God. El Espíritu Santo The Holy Spirit le anima a usted y me anima a mí encourages you and me a confiar en su to palabra trust in His Word y entrar en su reposo. and to enter into His resting place. Y eso es producto de conocer la grandeza de Dios. That's product of recognizing the greatness of God. Pero cuando conocemos a Dios, But when we know Christ, podemos entrar en su reposo we can enter in His rest y saber, and know Dios en su palabra dice, God in His Word says, Dios en su palabra He dice, says, yo soy su hijo I am your son. y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. He will supply our needs according to His will. Puedo confiar en Él. I can trust in Him. Y lo único que me queda entonces The only thing that's left is es adorarlo, to praise Him, bendecirlo, bless Him, buscarlo, look for Him, conocerle más. know Him more. Mis amados, si realmente deseamos ver la gloria de Dios If we really want to see the glory of God manifestada en nuestras vidas, manifested in our life, en nuestras in familias, our family, en esta in casa, this house, haga un alto, pause medite and meditate y veamos si estamos en la senda correcta. and see if we are in the correct path. Si estamos caminando sobre el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. If we're walking in the foundation of our faith that is Christ. Si estamos caminando en los fundamentos de su If we're palabra. walking in the fundamentals of His Word. Hagamos un alto en nuestras vidas Let's make a pause in our life y volvamos a and los return to fundamentos. the basics. Póngase de pie conmigo.